ser testigos de los logros que nos van a presentar los flamantes ingenieros, que ya han cumplido con todos los requerimientos académicos, formales. No, esta es simplemente una presentación, repito, de estos logros. Para que esta presentación se desenvuelva de forma normal, les solicito de forma encarecida que apaguen o desactiven sus teléfonos celulares. Adelante. Bueno, buenos días ingenieros, buenos días queridas familias y amigos presentes. Nosotros el día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de integración curricular llamado Sistema de Estudio para el Ingreso a la Escuela Politécnica Nacional. Nuestro grupo está compuesto por Luis Elías Bolaños, Steven Gabriel Erazo, Sebastián Alejandro Guerrero, Sebastián Alejandro Robles y mi persona Ángel Estefanía Bedón. Ya, inicialmente nos vamos a hablar un poquito del problema y el contexto de cómo surgió nuestro proyecto. Entonces, inicialmente nosotros notamos una necesidad común de los aspirantes, y es que para ellos realizar su preparación académica para poder rendir el examen, tienen diversos recursos para poder estudiar, como los documentos, videos, bancos de preguntas o incluso sus propios apuntes personales, lo cual genera una dificultad, ya que no tienen una ruta clara para poder aprender, ya que no saben cuáles son los conocimientos que ya dominan, los que aún tienen pendientes o qué ruta deben seguir para ver cómo va evolucionando su aprendizaje. Entonces, en base a esto surge una necesidad, que es poder centralizar todos estos contenidos, tanto las prácticas y los planes y el seguimiento, en un solo lugar. Es por esto que nace nuestro proyecto llamado EduPrep, que también funciona con inteligencia artificial para ayudar a los estudiantes. Ya, como arquitectura general nosotros hemos definido 4 componentes. El primer componente es el frontend, que es la interfaz del estudiante. Tenemos como segundo componente el backend, que es el que controla toda la lógica del sistema. El tercer componente es el orquestador, que es el que coordina todas las solicitudes a los modelos de inteligencia artificial. Y por último tenemos los modelos. Nuestro sistema consta de 2 modelos, un lingüístico y un matemático. Esos modelos generan las respuestas y los ejercicios para el estudiante. Ya, mi componente se trata del diseño e implementación del frontend del aula virtual educativa. Ya, como objetivo principal, se estableció desarrollar el frontend del aula virtual para que permita a los estudiantes prepararse para ese examen de ingreso mediante una interfaz intuitiva y que de igual forma ellos puedan acceder a contenidos, realizar simuladores y el seguimiento del progreso académico. Para poder cumplir este objetivo general se definieron 4 específicos. El primero es diseñar como tal la estructura visual de la aplicación y controlar la navegación que va a tener el estudiante en el sistema. Como segundo tenemos la implementación de los módulos, que son las materias, las lecciones, el dashboard y los planes. Como tercero fue la integración, que se integró con los servicios del back, se controló la sesión, las rutas. Y por último tenemos la incorporación. Se incorporaron elementos interactivos como los simuladores, herramientas de IA y un recurso visual 3D. Ya, la arquitectura del frontend se maneja de la siguiente manera. Tenemos este esquema en el que nuestro flujo inicia con el usuario ingresando al sistema. Al momento de que el usuario ingresa, se activa nuestra primera capa en la que se inicializa la aplicación y se controla la navegación del usuario por el sistema. Luego tenemos los módulos con los que consta nuestra aplicación. Son los módulos principales. Al haber dividido así la arquitectura, permite que la aplicación sea escalable para que en un futuro, si se quieren agregar más módulos, sea más fácil la implementación. De igual forma, después tenemos el estado y soporte transversal, que son elementos en comunes que se utilizan en todos los módulos para que la aplicación funcione de una manera más ordenada. Y por último tenemos la comunicación y el acceso a datos, que se encarga de centralizar toda la comunicación del sistema del frontend antes de pasar a la conexión con el backend, que es la lógica del sistema. Ya, tenemos aquí una pequeña explicación de algunos de los módulos más importantes que se implementaron. Tenemos el principal, que sería el dashboard, que es la pantalla principal de nuestro sistema. Es la primera pantalla que cuando el usuario ya ingresa a la aplicación, es la primera pantalla que el estudiante va a ver. Tenemos como tal, tiene un resumen de las actividades que ha realizado, las lecciones que ya ha realizado, cómo va el progreso de su estudio. De igual forma, se tiene las vistas, una sección
una sección de lo que de las actividades que ha realizado anteriormente o los simuladores que ya ha realizado, y tiene también una sección de materias de estudio en la que aquí puede el estudiante ver la materia que tiene asignada, ver el progreso, cómo ver el progreso de dicho curso, el nivel de dominio que tiene también por temas de esta materia. Tiene un plan semanal actualizado, tiene la siguiente actividad que debe realizar y también un historial de las actividades que ha ido revisando. En este dashboard se utilizan varias funciones principales del sistema, como es la autenticación, la implementación del robot que posteriormente la explicaré, también el progreso que tiene como tal académico del estudiante y los planes de estudio que se ha definido por cada materia. Ya, otro de los módulos importantes que tenemos es el de materias y lecciones, el cual está organizado jerárquicamente para que el estudiante pueda entender cómo debe seguir su plan de estudio. Entonces tenemos aquí un curso, tiene sus temas y sus subtemas, de igual forma se compone de lecciones para que el estudiante pueda ir revisando dentro de cada lección los contenidos académicos como PDFs y como los PDFs. De igual forma, otro de los módulos importantes son los simuladores, en el cual el estudiante puede realizar pruebas, puede responder preguntas, y cuando finalice el simulador va a obtener una retroalimentación de las respuestas correctas e incorrectas, y también una explicación más detallada de esas respuestas incorrectas. Ya, como mencioné inicialmente, nuestro proyecto consta de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, cuando el estudiante ingresa a una lección y procede a revisar el material de cada lección, al dar clic a un material, si no entiende la explicación base, puede dar clic al botón de explicar, y la plataforma, mediante los modelos que está conectado a inteligencia artificial, va a generar una respuesta más detallada para que el estudiante pueda entender de mejor manera el tema. Y de igual forma, si es que a lo mejor el estudiante funciona más con una explicación práctica, puede dar clic al botón de ejercicio y la plataforma le va a generar ejercicios de ese tema en la que puede también practicar porque va a tener opciones de respuesta, y de igual forma se le va a dar la respuesta correcta y la retroalimentación del por qué esa es la respuesta correcta. Ya. Por último, tenemos la implementación del recurso visual 3D, que en este caso, para nuestro proyecto hicimos un robot. El robot también es una señal de nuestra plataforma. Se llama Lumibot. En este caso, también acompaña al estudiante al momento del tutorial. Le va dirigiendo cómo funciona la aplicación, qué va a encontrar en cada sección. Y eso también permite que la experiencia del usuario sea mejor. Entonces, el robot fue diseñado con Meshi, se utilizó la herramienta Meshi, se generó y se seleccionó el modelo 3D. Posteriormente se exportó en formato GLB para poderlo utilizar en la aplicación web. Posteriormente se utilizó Three.js para el renderizado en el navegador. Y por último se utilizó React Tree que nos sirvió para poderlo integrar con nuestra herramienta con nuestro framework de React, para poder tener un mejor control del robot y de sus movimientos. Ya. Por último, los resultados de mi módulo fue que se obtuvo una aplicación SPA funcional con las herramientas de React, Byte y las rutas públicas y privadas. También se logró la integración REST para que consuman los datos del backend, se manejen los tokens, se controlen los errores y se pueda manejar bien la sesión del usuario. Y por último, se logró implementar los módulos académicos definidos inicialmente, como el módulo de materias, lecciones, simuladores, progresos y los planes, logrando así el componente funcional del front. Gracias. Muchas gracias, Steph. Nosotros, con lo que nos presentó, ya pudimos observar que el usuario tiene una experiencia de estudio ya funcional. Lo que yo les voy a comentar es la segunda parte, cómo el motor transforma esta experiencia en un sistema adaptado a cada persona. Mi módulo se basa en backend inteligente, orquestador del sistema de estudio adaptativo. Bien. Del frontend al backend. ¿Cómo se conecta mi módulo con el módulo anterior recién presentado? Si bien el frontend ya nos deja una base sobre la cual partir, tenemos que tener y fijarnos en un detalle principal. Cuando un usuario da un examen o se equivoca en una respuesta, esta acción no puede quedarse solo en la pantalla. Debe también tener un significado para el sistema. Mi módulo trabaja en eso. Recolecta toda esta información y la trabaja para poderla utilizar mucho más adelante. Debemos quedarnos con la idea central de que lo que para el estudiante hace en la interfaz se convierte en información útil para personalizar su ruta de estudio.
¿Cuál fue el reto detrás de la interfaz? Si bien buscamos un estudio personalizado y no solo controlado, hay que admitir que hubo que abordar 3 retos principales que se tuvieron que solucionar por debajo. El primero de ellos es la memoria. Se debe almacenar todo lo que un estudiante hace, ya que si no lo hacemos no tenemos cómo perseguir lo que el estudiante ha avanzado o ir dando detalles de lo que ha hecho. El segundo es la conexión. De nada sirve tener una nota suelta si no sabemos a qué tema, a qué lección o a qué plan pertenece. Y el tercero, uno de los más delicados y más importantes, es validar cada decisión. No se puede dar por persistida cada decisión que se tome en base del orquestador o del IA sin haber hecho una verificación antes contra el dominio de la aplicación. ¿Cuál es el rol del backend? Si bien el rol de backend se puede definir en una sola palabra que es coordinador, tenemos que decir el por qué. Tenemos nosotros la base de datos de manera central y por un lado tenemos al estudiante con la interfaz y por otro lado los modelos de IA. Esto lo que hace mi módulo es comunicarse con los 3 y persistir esta comunicación y mantenerlo sincronizado. El rol de backend también recae en 4 responsabilidades principales. La primera es la identidad y seguridad. Validar la identidad de todos los usuarios y asegurarnos de que estos sean verdaderos, dando controles de acceso. La segunda es una estructura académica. Es brindar a cada estudiante cursos, temas, lecciones, contenidos y evaluaciones personalizados. La tercera es la actividad y estado, y es la más importante, ya que esta nos permite analizar el progreso según base a las respuestas y el dominio por tema de los estudiantes y así generar planes personalizados para cada uno. La cuarta es la coordinación adaptativa. Esta va en base a la conexión con los siguientes modelos de mis compañeros, en lo que se hace una conexión con servicios externos para poder personalizar el estudio de cada estudiante. El ciclo adaptativo del estudiante, el corazón del backend. Tenemos que aquí imaginarnos un estudiante dando un examen. Cuando un estudiante da un examen y termina este examen, lo que el backend realiza es capturar esta sesión, este examen y guardarlo. ¿Para qué lo hace? Para después poder analizar el progreso y el dominio por tema de cada estudiante. Esto lo que genera es una foto académica o también llamado snapshot académico. El snapshot académico es enviado hacia el orquestador y el orquestador es el que toma la decisión de qué debe estudiar el estudiante o qué debe seguir el estudiante en base a su dominio por tema. Como último punto, y el más importante, es nuevamente la validación. Como dice en la parte inferior, el backend no aplica ciegamente las decisiones externas, las valida contra el dominio antes de persistirlas, es decir, antes de guardar la información en la base de datos. Como vemos acá, un ciclo no es un paso único, este es un ciclo repetitivo, donde durante cada iteración el sistema aprende más del estudiante. Esto lo que le permite al sistema es saber qué fallas tiene el estudiante sobre cada tema y en qué está mejor en cada tema. Así podemos darle un estudio personalizado a cada uno. El modelo de datos. Si bien aquí tenemos que aclarar el por qué nosotros decidimos realizar una base de datos relacional, el por qué se basa en sí en la personalización. Una personalización es básicamente cruzar relaciones. Este estudiante con este tema, con estas notas, con estos dominios. Es por ello que aquí podemos ver los números en donde hemos creado 27 tablas con 17 temas diferentes, 65 variantes de estos temas, 4 cursos, 17 lecciones y 11 usuarios reales que probaron el sistema, organizados por identidad, estructura académica, contenido, progreso y evaluaciones, generando así planes y reglas de negocio definidas para cada uno de los usuarios. Esto sí, nos aseguramos de que cada uno de los datos no queden huérfanos, ni que los dominios salgan de su rango, que en este caso es de 0 a 1. La arquitectura modular. Nuestro backend se basa en una arquitectura modular. Al principio se validó que podría ser viable realizar una arquitectura de microservicios. Sin embargo, esto no era viable para este plan, ya que aumentaría mucho la dificultad del desarrollo y no es lo que buscamos en el sistema de estudio. Nosotros implementamos la arquitectura modular por monolitos modulares, lo que nos permite hacer solo una aplicación desplegable y nosotros para poder manejar esto lo que hicimos es dividirlo en 4 capas. Tenemos la capa de interfaz, la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. Esto lo que nos permite es que si el día de mañana cualquier desarrollador ajeno a la aplicación desea cambiar algo, no afecta al resto de módulos. Puede cambiar dominio sin la necesidad de afectar el resto de capas. La actualización del dominio académico. Ustedes se preguntarán cómo es que el sistema sabe qué tan bien le va al usuario o qué tan mal le va al usuario. Bien, esto es una regla sencilla. Nosotros nos basamos en el dominio. El dominio es un rango, es un número, un rango del 0 al 1. Esto se basa en cada tema y por cada estudiante.
¿Cómo se calcula esto? Es sencillo. Cada lección completada suma poco, pero esto es a propósito, porque una lección completada, algo leído, no quiere decir que el estudiante ya sabe cómo resolverlo. En cambio, por el contrario, un examen sí suma bastante, a diferencia de lo que hace la elección. Para nosotros calcular cuánto es que vale este examen en el dominio por el tema, tenemos esta ecuación. Es muy sencilla de comprender. Son la cantidad de preguntas que el estudiante contesta correctamente, reducidas a la mitad y por un factor que no hace que afecte tanto el dominio. Es decir, si tú te va bien en un examen, el dominio no se va a disparar tan alto, ni si te va tan mal, tampoco se te va a ir tan bajo. Es muy fácil de entender. Tenemos que ver que si aciertas más de la mitad, se va a subir el dominio. Si quedas en la mitad, el dominio no se afecta. Y si tienes menos de la mitad, el dominio disminuye. Como podemos ver, solo puede subir 0.20 o disminuir 0.20 en el otro caso. Todo esto es trazable. Podemos saber cómo el estudiante anteriormente tenía el dominio o cómo es que pasó de tener un dominio a otro. Esto realizamos pruebas, ya que una compañera hizo la prueba aquí y se equivocó a propósito en un examen, en un tema, para poder saber cómo es que disminuía este dominio y al contrario también, excepto en todas las preguntas de un examen para ver cómo el dominio era que incrementaba. En la parte de seguridad y control de decisiones, dividimos en 4 capas la seguridad, siendo la más importante la última, la validación de entradas. ¿Por qué? Porque nosotros validamos todo lo que nos devuelve el orquestador o la IA antes de siquiera persistirlo en la base. Esto porque puede venir con datos mal hechos o corruptos. Esto siempre se lo hace, así que no afecta a los usuarios cualquier petición mal hecha. Como dice, sin ninguna petición HTTP ni ninguna decisión del orquestador pueden alterar la información fuera del recorrido académico del estudiante. Así aseguramos trazar bien el estudio de todas las personas. La validación y el desempeño. ¿Cómo validamos que este componente funcionó de manera correcta? Se realizó 47 pruebas unitarias en 14 tipos de archivos distintos. Se realizó la compilación sin errores y una documentación en Swagger. Si bien tenemos que recalcar algo, el backend por sí solo contesta en milisegundos, un promedio de 17.06 milisegundos. Sin embargo, al conectarlo a los servicios externos, este tiempo incrementa ya a segundos. No debemos tomarlo como falla, sino también como una naturaleza de la conexión de los servicios externos. Esto lo que nos permitió es ver un punto de mejora, como menciono acá abajo. Los componentes o las tareas que se tomen un tiempo más largo de lo esperado, se puede hacerlos de forma síncrona, haciendo trabajos en segundo plano, como pooling, o también como colas y los monitoreos correspondientes. Con esto termina el módulo de backend. Así podemos ver cómo se entrega el backend de una manera segura y permite ser ampliable a través de los modelos que se van a presentar a continuación. Listo, muy buenas tardes con todos. A continuación voy a presentar el módulo asistente de aprendizaje con LLM local. Listo, como había hablado anteriormente mi compañero, el backend es aquel el que nos ayuda a persistir toda la información para que nosotros la tengamos disponible. Pero ¿quién genera esta información? ¿Cómo generamos esta información? ¿Cómo nosotros adaptamos esta información al estudiante? Listo. Para nosotros crear este modelo nos preocupamos en 4 aspectos nosotros. Primero, el acceso a una tutoría desigual, ya que no todas las personas tienen la facilidad de tener la personalización de un profesor o tener acceso a cursos personalizados, en este caso específicamente a cursos que vayan acorde a la Escuela Politécnica Nacional. Otro aspecto que nos motivó a crear este módulo fue las soluciones dependientes de la nube. Actualmente todos los modelos de inteligencia artificial corren a nivel de la nube, lo cual expone los datos de las personas que la están ocupando. A diferencia de lo que nosotros hicimos, lo nuestro corre de manera local sin la necesidad de exponer los datos a la nube de las personas. Listo. La solución propuesta se solicitó en 3 puntos. Primero, el clasificar. Una vez que llegan las solicitudes a través del backend de nuestro compañero, lo que el modelo hace es enrutar cada consulta al estudiante en caso de que así lo requiera o direccionarlas a los modelos especialistas que son el modelo numérico o el modelo verbal. Luego de eso, planificar. Nosotros tenemos que planificar las rutas que el estudiante va a seguir para que esto sea personalizado para él mismo. Generar estas rutas de aprendizaje priorizadas acorde al desempeño que tenga el estudiante y según el perfil del dominio que él tenga, como había hablado mi compañero anteriormente. Y la última fase, que es retroalimentar, producir feedback personalizado para que el estudiante sepa qué está haciendo bien, qué está haciendo mal.
Para todo esto nosotros nos basamos en una arquitectura dual. ¿Por qué dual? Porque nosotros escogimos dos modelos de inteligencia artificial que son Kuwen 2.5 de 1.5 de billones de parámetros y Kuwen 2.5 de 14 billones de parámetros. ¿Por qué esta diferencia? Kuwen de 1.5 billones de parámetros es muy útil para tareas simples y tareas frecuentes, que son las que el estudiante necesita tener retroalimentación en ese momento. Y el otro modelo, que es un poco más tardado, es mucho mejor para tareas asíncronas como las que había mencionado mi compañero, o tareas complejas que requieren un poco más de procesamiento. Ambos vía OLAMA sobre CPU sin GPU. Listo. Ahora, ¿cómo entra mi modelo dentro de todo el sistema? Como había hablado mi compañero, entra un estudiante, el estudiante interactúa con la interfaz que mencionó mi compañera, luego el estudiante no lo ve, pero interactúa con el backend, luego llega el orquestador, que es el modelo que centraliza todo y que se encarga de ver cómo se va a trabajar con los demás modelos. Puede ser que el modelo necesite, que el estudiante necesite algo de numérico, que en lo que está fallando, entonces se enrutará al modelo numérico. Puede que el estudiante esté fallando en algo verbal, se rutará al modelo verbal. Todo esto sabiendo que el orquestador es un microservicio REST sin estado. El backend elige el flujo según la necesidad del estudiante o según lo que el estudiante requiera. Para escoger los modelos, nosotros realizamos pruebas con 5 modelos open source que están disponibles. En este caso, como había mencionado, fueron Kuwen de 1.5 billones de parámetros, Llama 3.2, Phi 3.5, Mistral y Kuwen 2.5 de 14 billones de parámetros. Ahora, ¿en qué nos basamos para escoger los dos modelos? Hicimos 3 criterios: la precisión, el análisis del desempeño y la creación de rutas de los estudiantes. Como podemos ver en la precisión, todos los modelos tenían una precisión en ese mismo rango, de 0.55 a 0.60. En cambio, luego, cuando nosotros generamos las rutas, ya podemos ver que Mistral y Kuwen 2.5 de 14 billones de parámetros fueron los que obtuvieron mejor resultado. Se pusieron 4 casos y los 4 casos se evaluaron correctamente y ya pasaron correctamente. Y en el último, todos pasaron los 5 casos de manera exitosa. Ahora, la latencia promedio, que es la manera, el tiempo en el que nos respondían. Ahí podemos ver por qué la decisión de tomar a Kuwen 1.5, ya que la velocidad en la que nos respondía dentro de todos los demás modelos era mucho más rápida. Y en cambio se decidió Kuwen de 14 billones de parámetros. ¿Por qué? Porque la calidad de respuesta que este nos entregaba era mucho mayor, mucho mejor a la de los otros modelos. Listo. Luego de eso, ¿cómo nosotros hacemos o cómo nos aseguramos que la información que se está generando sea la acorde a la Escuela Politécnica Nacional o al examen de ingreso de la Escuela Politécnica Nacional? Para nosotros, a tarde, esta información que estamos generando, se hizo un pipeline write sobre materiales oficiales de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el modelo, antes de realizar una información o antes de generar información, primero verifica que la información esté dentro de los rangos o esté dentro de la información que esté de los exámenes de la Escuela Politécnica Nacional. Para esto se obtuvo información de PDFs oficiales, tanto que sube la Escuela Politécnica Nacional como las pruebas que se suben o que se filtran. Luego de eso, esto se hizo más pequeño para que sea mucho más entendible por el modelo, y a la final, para que todo esto vaya acorde, se hizo un prompt LLM, lo cual le dice al modelo que antes de generar una respuesta, primero se base en toda la información que nosotros tenemos registrada. Listo. Ahora, ¿cómo se están comunicando mi componente con los demás componentes? Con los otros modelos que van a explicar mi compañero. Para esto nosotros tenemos 4 partes, que son un plan next, un feedback y un decide. El plan next, ¿de qué se encarga? Se encarga de clasificar y enrutar la consulta. Como les había dicho, existen 2 modelos más que son especialistas en generar datos, ya sean numéricos o verbal. Entonces, este se encarga de enrutar. Luego el plan, que genera la ruta de aprendizaje priorizada, que es donde nosotros ponemos el énfasis o donde nosotros ponemos el plus, que es generar algo personalizado para el estudiante, saber en qué está fallando él, en qué está bien él y generar un plan. Luego el feedback, que es una retroalimentación tras un intento de examen. Si el estudiante hace las cosas bien, se le entrega un feedback acorde a lo que él vaya haciendo. Y el decide, que es un endpoint unificado, que el cual nos permite hacer un discriminador para saber si va específicamente a un modelo o otro modelo. ¿Qué nos ayuda este decide? Este decide nos ayuda a que nosotros, en caso de que incluyamos muchos más modelos especialistas, sea mucho más fácil su integración. Listo. Ahora, los resultados. Nosotros podemos obtener latencias por operación en base a la arquitectura dual. Aquí nosotros podemos ver que cuando son planes o cuando son retroalimentación, el tiempo que se tarda en contestar los modelos van de 125 segundos a 265 segundos, el máximo que se demora. Pero esto no es preocupante, ya que nosotros estamos analizando un perfil completo de una persona o un comportamiento completo de una persona para saber en qué está mal, qué está bien, y en base a eso nosotros generar un plan específicamente personalizado para esa persona. En cambio, cuando nosotros
nosotros ocupamos el otro modelo, podemos ver que las respuestas van de una manera mucho más rápida, que van desde los 0.9 segundos hasta los 42 segundos, que es algo aceptable. Listo. Y para ver que el contenido que esté generando la IA, porque no todo es confiarle a la IA, nosotros realizamos una evaluación de la cantidad de este contenido a través de una evaluación tipo RAGAS. ¿Qué hacemos nosotros? Generamos contenido y ponemos a otro modelo de inteligencia artificial a validar que este contenido que se está generando cumpla con los parámetros, en donde nosotros aquí tenemos un faithfulness del principio. Nosotros obtuvimos un 0.70, 0.75, 0.80, 0.75. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Se dividió en dos pasos la generación del contenido. Primero, a la generación del contenido como lo hacía, basándonos en el pipeline RAGAS, para nosotros ver que el contenido esté acorde. Y luego de eso, ¿qué se hizo? Se hizo decirle a la IA que nos diga de dónde está sacando la información y que justifique esa información. Por eso es que luego, al otra vez hacer la evaluación del contenido, obtuvimos que de 0.75 se elevó el porcentaje de fidelidad a las respuestas al 0.95, 0.88 y 0.92. Listo. ¿Cuáles son los hallazgos centrales de este modelo? Los hallazgos centrales de este modelo son que al nosotros tener una arquitectura dual, no sacrificamos la calidad versus la latencia. Sabemos cuando nosotros necesitamos respuestas de calidad, entonces se ocupa un modelo que genere esas respuestas de calidad. Y cuando nosotros necesitamos respuestas rápidas, ocupamos un modelo que genera respuestas rápidas. Además, tenemos una integración tolerante a variaciones, ya que si se van a incorporar nuevos modelos específicos, no romperían el sistema y el sistema seguiría funcionando con normalidad. Listo. Las recomendaciones ya trabajo futuro, 1CR especializado. Para nosotros poder aumentar la base de datos del conocimiento de la IA, podemos poner un 1CR especializado en caso de que se quieran incluir imágenes, PDFs, que no sean tan fáciles para obtener su texto. Entonces, 1CR especializado nos permite eso. Nos permite obtener la información de una imagen, transformarles el texto y esto hacer que la IA tenga un conocimiento mucho más amplio. Un RAGAS con LLM Quest, ejecutar un framework oficial para que nos entregue unos resultados oficiales, ampliar el dataset de prueba. La aceleración por GPU, como les había mencionado, todo está funcionando a través de CPU, sin GPU, todo funciona de manera local, pero se podrían evaluar aspectos en los que la GPU pueda intervenir y pueda mejorar mucho más el tiempo de respuesta. Ahora vamos a hablar del módulo de evaluación lingüística. Ya, ¿cuál es el problema aquí? Básicamente no tenemos una retroalimentación instantánea generalmente con el contexto de la Escuela Politécnica Nacional y dependemos de modelos grandes como lo es Cloud, GPT, etc. ¿Cuál es nuestro objetivo? Básicamente tener un modelo de inteligencia artificial ejecutándose localmente, especialista en la forma de respuesta que presenta la Escuela Politécnica Nacional. Todo esto se realiza en 4 fases, que vamos a ir viendo a continuación. La primera fase, cómo buscamos los modelos específicos que necesitamos. Básicamente aquí utilizamos inteligencia artificial, ChatGPT, con un Deep Search, donde especificamos 4 búsquedas principales. Que busquen modelos en Hugging Face que sean descargables, que los mejores puntuados, los más descargados, los que tienen español y los que pueden ejecutarse en una 3060, que es una gráfica. Ahora, después de este proceso, lo que nosotros hacemos es una verificación manual de que los modelos estén actualizados, sean descargables y posteriormente a esto tenemos 21 modelos que vamos a evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar o qué sabemos lo que necesitamos? Tenemos 6 métricas principales. La perplejidad, que también predice un modelo del texto de referencia para el lenguaje. La similitud semántica, cuánto coincide el significado con la respuesta, con la referencia. La coherencia, si la respuesta se mantiene en el tema lingüístico. La consistencia, la estabilidad entre ejecuciones. La gramática, reducción de errores gramaticales en español. Y el rendimiento, que es básicamente la latencia, el tiempo de respuesta que va a tener el modelo. A continuación vamos a ver, después de realizar la evaluación de los 21 modelos, tenemos primero que solo 15 de ellos fueron seleccionables. Entre ellos, Llama 3.2 y veamos en Pi 3 Mini. Básicamente en esta gráfica lo que estamos viendo es la perplejidad de cada modelo. Los más pesados son los que mejor van a responder, pero los que más adelante se va a ver que es más tiempo que van a tomarse. Luego tenemos el tiempo de inferencia de cada modelo.
Aquí podemos ver que Llama 3.2 y Pi 3 Mini prácticamente son iguales. Luego tenemos en la siguiente gráfica la calidad versus la velocidad de los modelos. Los más pesados son los que están en la parte inferior, hacia la derecha. Lo que nos interesa a nosotros es que el modelo responda rápido y no pierda calidad. Entre esos nos tenemos que fijar en el sector izquierdo superior, donde tenemos básicamente Pi 3 Mini y Llama 3.2, que son los principales candidatos a ser seleccionables. A continuación tenemos un pseudocódigo básicamente de cómo seleccionamos. Ya sabemos que el universo de los modelos fueron 15. Descartamos los modelos que no son viables en una 3060 en 6 GB. Luego vemos cada métrica y la normalizamos. Después pasamos a ver el puntaje el puntaje ponderado de cada modelo. Y finalmente tenemos dos modelos principales, que como se mencionó fue Llama 3.2 y Pi 3 Mini. ¿Cómo hicimos el desempate o por qué se seleccionó Llama 3.2? Es básicamente porque Llama 3.2 entiende español nativamente. Luego pasamos a la segunda fase. Nosotros tenemos un problema aquí que es básicamente los datos con los que podemos reentrenar. No existe un corpus específico para lo que nosotros estamos realizando. Entonces, lo que nosotros realizamos básicamente fue extraer preguntas de las guías de la Politécnica Nacional, de los exámenes filtrados, y tuvimos básicamente un JSON, un dataset de 130 preguntas. Esas 130 preguntas, lo que se hace para un reentrenamiento necesitamos al menos 1.500 preguntas o 1.500 registros. Para poder generar utilizamos igual inteligencia artificial, 3 modelos principales, ChatGPT, Cloud y Gemini. Pero nosotros utilizamos un modelo para generar y 2 para verificar. Después de eso hacemos una validación manualmente de que la pregunta generada con las opciones corresponde al formato que nosotros necesitamos y de la forma que se explica que da la Politécnica Nacional. Con esto, después de este proceso, tenemos un dataset de 1.748 preguntas, donde se divide básicamente en 80% para un reentrenamiento, un 10% para test y un 10% para evaluación. ¿Por qué reentrenar y por qué utilizamos Cullora? El reentrenamiento, básicamente, como se explicó, necesitamos que el modelo entienda cuál es el contexto que nosotros estamos manejando, en este caso desde la Escuela Politécnica Nacional, cómo queremos que responda, en qué formato quiero que responda, entonces utilizamos Cullora. Cullora lo que nos permite es cuantificar el modelo y poder ejecutarle una 3060. Ahora, eso reduce el tamaño del modelo y nos permite generar transformers. Transformers son básicamente unas pequeñas piezas que se agrega a este modelo para poder redireccionar a lo que nosotros necesitamos. El reentrenamiento se hace en 3 etapas principales. La exigente, que es donde nosotros le decimos en qué formato queremos que responda, de qué forma queremos que explique la pregunta. Luego tenemos una estabilización o un pulimento, que es Stage 2, que básicamente fue en una sola época. Y finalmente encontramos el punto muerto en la tercera, que simplemente fue un máximo de 60 pasos. Ahora pasamos a la fase 3, el protocolo de evaluación. ¿Cómo sabemos que nuestro modelo reentrenado es mucho mejor del modelo base que nosotros teníamos? Pues reutilizamos las métricas que ya vimos en la fase 1 y las volvemos a evaluar. Aquí principalmente fijémonos en el score compuesto, que básicamente es una ponderación de todas las métricas evaluadas, y vemos que el modelo base tiene 0.719 y el reentrenado tiene 0.728. Es una mejora leve, pero aún así es muy importante para nosotros, ya que si vemos independientemente de cada métrica evaluada, vemos una mejora notable. Ahora ya básicamente tenemos solo visual el tiempo de las métricas en comparativa. Ahora pasamos a la fase 4. La fase 4 es el despliegue de la optimización. Para esta fase nosotros tenemos que ver cómo generar un endpoint para nuestro modelo orquestador. Básicamente aquí utilizamos un Fast API para poder generar que reciba peticiones HTTP, las procese, enrute y llega a un punto de generación que va a ser el modelo, en este caso, Llama 3.2.
Después de eso, va a retornar al modelo orquestador. Entonces, nosotros tuvimos la problemática que nuestro servidor no tiene una GPU. Esta GPU prácticamente nos aceleraba el procesamiento del modelo. Entonces, al perder esto, nosotros hacemos el despliegue para tener un modelo base, una evaluación base del modelo, cómo está respondiendo del servidor. Y vemos que en la línea base nosotros estamos utilizando simplemente el transformer, que es la pieza que nos permite adaptarlo a lo que nosotros necesitamos. Estamos utilizando de memoria 12 GB y de latencia, el tiempo de respuesta del modelo es de 67 segundos. Eso no es viable para un sistema. Ahora, al optimizarlo, la primera optimización, la primera fase, utilizamos hilos, utilizamos los núcleos y la memoria baja aproximadamente 6 GB y responde en un 21%, en 21 segundos. Ahora, la tercera optimización, la tercera fase, vamos a utilizar la arquitectura especial y optimizada para la familia Llama, que es Llama CPP, y va a estar cuantificado. Entonces, la memoria que vamos a utilizar es de 1.87 GB y el modelo va a responder en 14 segundos. Pero afortunadamente nosotros tenemos un procesador en el servidor, el cual nos permite utilizar la arquitectura, la configuración ABX502. ¿Qué es esto? Básicamente nos permite utilizar o manejar el procesamiento en bloques, más o menos como lo hace una GPU. Entonces, utilizando la arquitectura especial para Llama y la cuantificación y esta configuración, la respuesta del modelo es en 8 segundos. Buenas tardes con todos. A mí me ha tocado el módulo de modelo de entrenamiento para el razonamiento numérico. ¿Cuál fue el problema y la motivación? Como sabemos y sobre el comienzo, muchos estudiantes tenemos la dificultad de dónde podemos estudiar para el ingreso a la Escuela Politécnica Nacional. Optan por opciones caras, o incluso hay gente que no entiende mucho acerca de lo que nos enseñan en el universitario. También tenemos unos tutores muy limitados que nosotros, por ejemplo, estamos repasando en la noche y nosotros no tenemos cómo recurrir a ese tutor. También tenemos el problema que existe actualmente, que son las APIs de pago o los modelos LLM que cuestan incluso los $25. Y tenemos también el hardware existente que podemos implementar eso en nuestros propios servidores, como mencionó mi compañero. ¿Cuál es el objetivo general? Nosotros desarrollar un motor de tutoría LLM aplicado el reentrenamiento fine-tuning a un modelo de lenguaje de gran escala, capaz de generar y explicar el razonamiento numérico sin tener la necesidad de tener que pagar y que esté disponible siempre. Los objetivos específicos que se va a detallar fue construir el dataset, que tiene su modo de 5 generaciones, fine-tuning eficiente, como explicó mi compañero. Las diferencias que aquí se explicó NF4, que le explicaré, y para que solo se ejecute el entrenamiento en una sola tarjeta gráfica. Evaluar el desempeño, que el cual se mide la pérdida y la calidad de las respuestas con los ejercicios que nunca vio, que no, no puede repetir el modelo los mismos ejercicios. Y desplegar localmente, como se habló mi compañero, nosotros disponemos de un servidor, el cual nosotros está a disposición. Ya, tenemos como la metodología, los temas de distribución. Aquí se puede ver cómo tenemos el JSON de un modo de instrucción, modo generar ejercicio. Le ingresamos el input que sería porcentajes, que es un tema de numérico, y output que tenemos preguntas, opciones, que puede ser opciones múltiples, puede ser que te dé la respuesta, o incluso la explicación, como ya después vamos a ver los módulos. Los temas de distribución, pues lo que se toma en estos ejercicios son aritmética, álgebra, razonamiento numérico del curso. Tenemos los 5 modos, que son generar, explicar, evaluar o corregir, y que tiene también el módulo de lenguaje como chat, para que nosotros ingresemos y decimos, oye, tengo esta duda, explícame. Variación numérica, cada planilla produce muchos ejercicios, cambiando los números y empleando el dataset automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros podemos añadirle más ejercicios al dataset, este tiene mejor capacidad de entender. Y como mencionó mi compañero, estos ejercicios se generó en base de Gemini y libros de preuniversitarios que se tenían y exámenes filtrados que hubo de la Escuela Politécnica Nacional, que dio alrededor de 1900 ejemplos. La metodología 2 con Cullora.
Tenemos el modelo base. ¿Qué modelos usar? El QWEN 2.5 de 7 billones de parámetros. ¿Por qué? Al inicio se comenzó con Llama 2.5, pero no fue eficiente su respuesta. Incluso dio una respuesta que era 2 más 2 es igual a 5 y ya no nos convenció este modelo. Y optamos por un modelo que solo es pequeño, pero es capaz de hacer el razonamiento numérico. La cuantización NF4. ¿Qué significa? Nosotros al entrenar el modelo con LoRa tiene 16 bits. Y como nosotros solo tenemos una tarjeta gráfica y tenemos un servidor, como mencionó mi compañero, que no tiene tarjeta gráfica, pues lo que hacemos es coger esos bits y reducirlos a 4 para que solo en una GPU que tenga de 12 gigas puedan ser entrenados. Aquí se obtienen los datos de la LoRa que les mencioné. El enmascaramiento, ¿a qué se refiere? Que nosotros les mandamos el input y el modelo solo se entrena con la respuesta. O sea, nosotros decimos porcentajes y él ya sabe qué explicar y ya tiene el contexto del tema. Tenemos el entrenamiento iterativo. Se probaron 5 versiones de este modelo. Entonces, lo que se redujo, la pérdida, para que ya no me alucine, dio hasta 0.371. La arquitectura y el despliegue. Como hemos venido viendo, el frontend no es el que orquesta por medio de los botones, llega a la orquestación que es el backend inteligente y con el modelo orquestador, y el módulo de tutorial LM, que es el que genera, explica los pasos e incluso detecta los errores. Con esto el entrenamiento se realiza en Python, y como mi compañero también dijo, esto se cuantifica, que la cuantización, y eso es para que entre ya en un modelo de servidor y utilice el mismo Llama CPP que mi compañero le instaló en el servidor. Y esta respuesta lo genera en un formato JSON, que lo cual eso es lo que recibe el modelo orquestador como manifestó, y aquí están más detalles sus 5 módulos de la operación, que es el generar el ejercicio, explicar, evaluar respuesta, corregir la evaluación y la instrucción libre. Aquí está un poco más detallado el resultado del entrenamiento, que la pérdida que se mencionó es de 0.3. ¿Qué nos quiere decir ese número? Que si el número está más lejos del 0, es que ese modelo no nos está sirviendo. Entonces nosotros con el proceso iterativo de 5 entrenamientos, logramos hacer que llegue a 0.371. Con una calidad de promedio de 8, comparando con los usuarios que probaron la interfaz. Como se mencionó al inicio, estos modelos se entrenan en una GPU, una RTX 3060 de 12 GB, y tenemos la curva de la pérdida que hubo en cada proceso iterativo. Casos de prueba y costos. Generar ejercicios, si se le pide un nuevo ejercicio, pues este modelo lo realizará, diagnostica el error, ya que como se mencionó, esto es un sistema de evaluaciones que en esta recibe la retroalimentación. Explica la teoría, este modelo, si es que el estudiante no está claro que acerca de, no sé, porcentajes, y va a regresar en el Lumibot la respuesta más detallada. El costo de rendimiento, genera 17 tokens por segundo. Este modelo de lo que pesaba 16 gigas, logramos a que se cuantifique en 4.5. No tiene un costo, como se mencionó al inicio, ya que esto es una IA local y privada, y no depende de la nube. Trabajos a futuro. Conclusiones. Con este trabajo se logró concluir que este es un modelo que puede correr directamente en el hardware de la Escuela Politécnica Nacional. Descubrimos que también se puede aplicar Python en una sola GPU. El modelo alcanza una nota aceptable en la generación de texto para el entrenamiento, para los resultados. Y se integra con REST, que entrega JSON, como se mencionó. El trabajo futuro pues sería ampliar el dataset para el entrenamiento, que se le puede incluso mejorar el razonamiento de aritmética compleja, como este tema sería de física. Tenemos que la integración completa del backend adaptativo, como mencionó mi compañero, el backend se puede escalar a mejoras si es que un compañero decide mejorar el sistema. Tenemos las evaluaciones con estudiantes reales, se realizó la encuesta e incluso fue probado por nosotros mismos. Y optimizar la velocidad de inferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede adaptar para que el servidor, si tiene GPU, ya responda de por sí más rápido y ya sea todo al instante. Y ese fue nuestro trabajo de difusión. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones. Han logrado el objetivo de integrar los conocimientos, ¿no? Yo veo que
han hecho análisis a nivel de arquitectura para sobrellevar las limitaciones de infraestructura, de GPU, de CPU, ingeniería de software y obviamente lo que está de moda, inteligencia artificial. Y segundo, el objetivo de un sistema práctico. Sobre esto, ustedes hablan de... obvio, el objetivo es que los usuarios obtengan 100 sobre 100 en el examen de ingreso. Ustedes usaron estas preguntas filtradas. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que los preuniversitarios, cuando se va a realizar una prueba, ellos entregan PDFs o incluso físicos de preguntas que se filtran de las pruebas que se dieron hace años. En este caso fue las pruebas que partió el modelo numérico, fueron de las preguntas que se dio en el 2019, que yo tenía el formato físico, le escaneé, le formé. Filtradas en un sentido no tecnológico, sino ilegal. Bueno, en teoría, mi repositorio sobre eso, ¿no es cierto? Sobre eso, yo no entiendo mucho, ¿no? La naturaleza de estos pruebas, o sea, más o menos se mantiene el espíritu, ¿no? de las preguntas. No hay esta clasificación de Bloom en donde no se formaliza los diferentes niveles de aprendizaje, desde memorizar, ¿no? A aplicar, luego evaluar y finalmente crear, ¿no? O sea que se mantienen para que estas preguntas del 2019 sean útiles en la prueba que vamos a tener en estos meses. Claro. Sería válido. Claro. Cuando nosotros le mandamos el dataset, lo que nos importa a nosotros son más bien los temas que se tienen. Y como este también va aprendiendo y va generando, no van a ser exactamente las mismas, sino que van a ser más como un apoyo y con la generación de los ejercicios. Incluso como se mencionó en las respuestas de los exámenes que dan los estudiantes, los usuarios, él ya tiene la capacidad, los modelos de hablar la retroalimentación de ese tema. Lo que nos enfocamos más son los temas y cómo son los reactivos, ya que son preguntas múltiples. Bien, ahora ustedes no tuvieron estos problemas, ¿no es cierto? Que la falta de tutores, la falta de tiempo, de disponibilidad en horas de la noche, por ejemplo, en la que ustedes estaban estudiando. Con esta herramienta, ¿les hubiese ido mejor en el examen de ingreso? Claro, lo que busca la herramienta es, como se mencionó al Yo principio. quisiera que usted, por ejemplo, a nivel personal, no sé si se acuerde de los problemas que tuvo con el examen de ingreso y si con esta herramienta hubiese ido mejor. Sí, tal vez porque por el mismo hecho de que se profundiza más en ciertos temas que en otros que se tiene un poco más de falencias. Lo que busca la herramienta es eso, o sea, ayudar en los temas que se tienen más falencias y reforzar solo lo que ya se sabe. A diferencia de cómo funciona un preuniversitario, que es todo en una sola. Perfecto. No sé si existan, no es una defensa, ¿no? Ya se repitieron, ya cumplieron todo. Sí, hay inquietudes, ¿no? Que puedan tener. Sí, doctor. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Mata, por darme la palabra. En efecto, yo soy una de las revisoras de la tesis. Y claro, uno cuando revisa estos trabajos y se muestra, ¿no? en público es satisfactorio. El hecho de ver que ustedes ya culminaron pues su carrera y pues presentan sus resultados. Les felicito, ¿no? Por el excelente trabajo, también felicito a la familia, porque detrás de todo eso siempre impulsa a la familia y es el pilar fundamental para que ustedes sobre todo estén aquí. Yo tengo 3 preguntas. Ustedes verán quién me contesta, más que todo como para un poco retroalimentarnos, ¿no? del trabajo que ustedes hicieron. La primera pregunta es con respecto a de hecho, esta es una herramienta de simulación, ¿no es cierto? Que permitirá a estudiantes del colegio practicar para poder dar el examen de admisión de la Escuela Politécnica Nacional, sobre todo, ¿no? Y pues yo lo que quiero saber es si ustedes analizaron y estudiaron el simulador que nosotros tenemos aquí en la universidad, ¿no? Con respecto a lo que hacen ustedes, ¿no? Y cuáles son las diferencias entre este simulador que nosotros ya lo tenemos
con respecto al suyo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto a la dificultad. Este sistema es integral. Ustedes hicieron módulos y yo me imagino que todos participaron en todos los módulos, porque no se puede separar el uno del otro, salvo el caso en los dos últimos, ¿no es cierto? Que dice, ya, yo no alcanzo a hacer el de matemáticas, no lo hago. Ya, ese sí se puede cortar, o el verbal, ¿no es cierto? También se puede añadir uno de la parte, no sé, espacial. Ya, ¿cuál fue el módulo más difícil que se les hizo desarrollar para conectar todo esto? Esa es la segunda pregunta. Y pues la tercera pregunta yo tengo, esta sí es un poco como para mi retroalimentación, ¿no? Ustedes cuando estaban entrenando el módulo de la parte matemática. Cuando nosotros resolvemos un problema matemático, podemos resolver de varias formas, 3, 4, etc. Ustedes hicieron el entrenamiento para todas esas formas de resolver un ejercicio para que el momento de dar la respuesta con la inteligencia artificial o con el modelo que ustedes han utilizado sea verídica, o sea, y sea exitosa sobre todo. Si bien es cierto, claro, ahí hay un problema del 80%, del 20% que no se llegó a concretar, ¿no es cierto? ¿Y en qué parte estaría ese 20%? Bueno, para responder la primera pregunta, nosotros hicimos la investigación en el Departamento de Formación Básica que no nos dejaron ver el simulador, pero nos dijeron que técnicamente solo es las preguntas, un dataset que genera, que son las preguntas que nosotros tenemos aquí en el aula virtual, y así. Y para nosotros, ahí nosotros dijimos todos, la novedad va a ser que este sistema va a ser que ahora tenga, como dijimos, la inteligencia artificial, que nosotros podemos preguntarle mediante como sea el chat, que nosotros utilizamos en lenguaje natural. El segundo, la dificultad, fue el modelo orquestador, que va a explicar mi compañero, que se dificulta más. Bueno, el modelo que más nos costó dificultad fue el orquestador, ya que era un modelo que prácticamente tenía que entender el contexto general de lo que concierne un examen de ingreso a la Escuela Politécnica Nacional y no mezclar la información que tiene el orquestador con la información que va acorde a la Escuela Politécnica Nacional. Y aparte de eso, saber cuándo se requiere llamar a un modelo especialista que es como el numérico o que es como el verbal. Pero eso se solucionó a través de las llamadas al backend, con el backend, como había mencionado mi compañero, los snapshots que él armaba o los resúmenes de los perfiles de las personas. Esto permitía al modelo entender qué se está tratando y a dónde tiene que ir. Y para responder la tercera pregunta, sí se hizo el análisis numérico. Por ejemplo, cuando fuera un tema de ecuaciones, como sabemos, existen varias formas de resolver la ecuación. Entonces, mediante él generaba un ejercicio y me daba la respuesta y encima te da una explicación de por qué es la respuesta. Entonces decía, utiliza este método, el cual cuando fue en el entrenamiento se especificó que es el modelo que sea más fácil de entender y que tenga menos pasos. Esa fue la instrucción que se le dio. Entonces, para verificar que esto sea 100% que sí esté funcionando, fueron verificaciones a mano, el cual se tardó alrededor de un mes realizando los ejercicios de prueba y error, prueba y error. Luego de eso se realizó un escaneo y para tener ese texto ya para copiar y pegar y decir, esto falló. Muchas gracias, felicitaciones. En el quinto piso está un aula acondicionada para que ustedes puedan compartir, celebrar este logro de los 5 ingenieros, amantes de ingenieros. También está la indumentaria de graduado y las fotos de rigor. Así es que les invito a pasar al quinto piso, por favor. Me perdió la oportunidad. No, no perdiste la oportunidad. Vamos a llevar las cosas.